Bueno, yo diría que en Cuba no se vive. En Cuba yo creo que el término adecuado sería sobrevivir. En Cuba sobrevivir significa violar constantemente la ley. En Cuba, por ejemplo, hay dos monedas. El régimen te paga en una moneda y te vende los artículos en otra. Por ejemplo, un médico, que es la persona que más salario tiene en Cuba, gana alrededor de unos 15 o 20 dólares el mes. Sin embargo, el poder adquisitivo de la población es muy difícil, puesto que los salarios no se corresponden en nada con las propias necesidades. Las tiendas que le llaman shopping parecen verdaderos museos donde el cubano de a pie no tiene verdaderamente acceso a adquirir esos productos. Pero paralelamente a ello, tenemos que decir que en Cuba hay un verdadero apartheid, donde crece vertiginosamente la diferencia abismal entre los que tienen y entre los que no tienen. Es decir, mientras por ejemplo al cubano se le priva el derecho de hospedarse en sus hoteles, en bañarse en sus playas, en disfrutar de ciertos y determinados derechos, la casta gobernante, los turistas que van a nuestro país sí tienen esos derechos. Por ejemplo, que Cuba es una potencia médica, no lo dudo, pero no es una potencia médica para el cubano, no es una potencia médica para la población, es una potencia médica para los turistas que van allí, es una potencia médica para los dirigentes y es una potencia médica para sus familiares y allegados. En Cuba hay clínicas sofisticadas que tienen equipos de la más alta tecnología, pero no son para el disfrute de la población. Yo creo que es un absurdo, yo creo que es un insulto a la conciencia y a la propia inteligencia del ser humano pregonar de que en Cuba existe una potencia médica cuando nuestros médicos, que tanto los necesitamos, son exportados a Venezuela o a cualquier parte del mundo. Igual sucede, o similarmente sucede con la educación. Yo creo que el eslogan que dice la universidad es para los revolucionarios. Yo creo que dice mucho y significa mucho de cuántos derechos tenemos los jóvenes en Cuba para poder estudiar. Yo a veces reflexionando me preguntaba, bueno, Nelson Mandela, por ejemplo, Nelson Mandela fue abogado. Es decir, que había, al menos en Sudáfrica, que por supuesto no estoy defendiendo ese segregacionista régimen de la apartheid, pero yo me preguntaba, reflexionando, bueno, si Mandela fue a la universidad y estudió abogado, es porque en Sudáfrica racista había esa posibilidad, por lo menos para los negros. Pero en Cuba no. En Cuba las personas que no tienen el color político del régimen no pueden asistir a esas universidades y tampoco pueden ejercer ningún puesto directivo y menos aún pueden participar en la vida política del país. Creo que la discriminación más brutal, el apartheid más brutal y más cruel es el que impera en mi país. Hace unos años, en el año 92, y encontrándome precisamente en la prisión Alambradas de Manaca, había escuchado sobre un joven de apellido King que fue brutalmente golpeado por la policía de Los Ángeles y los autores de esa descomunal golpiza tuvieron que responder penalmente, incluso él fue indemnizado. Sin embargo, en Cuba, los negros, los abaos, los chinos, los blancos, todas las personas que son golpeadas no tienen ni la más mínima posibilidad de poder, primeramente, de que los medios de prensa lo cubran. Imposible de que algún medio de prensa dentro de Cuba se le pueda permitir asistir a un evento de estos represivos. Pero en este caso los Estados Unidos sí es posible. Lo que es indicativo de que el sistema más cruel, más represivo, de mayor apartheid dentro de nuestro hemisferio es el sistema cubano. De eso que no quepa duda. La vida en Cuba es una verdadera agonía las 24 horas del día. Las personas que no tienen información de Cuba no pueden jamás poder calcular en la verdadera magnitud la situación que pasa a la familia cubana. Imagínense ustedes una madre que tiene que levantarse diario pensando qué desayuno le va a dar a su hijo. Imagínense ustedes una señora de cualquier edad que sea en las labores agrícolas, guataqueando, sembrando bajo pleno sol para tratar de alimentar a sus hijos. Imagínense ustedes una familia que vea en las tiendas provistas de todo y sin embargo no hay posibilidad de ir allí porque los precios están por encima de sus salarios. En Cuba el hambre es constante, en Cuba la escasez es constante, en Cuba verdaderamente, y lo peor de todo, que en Cuba sobrevivir significa violar la ley. En Cuba, por ejemplo, hay un delito nombrado acaparamiento ilícito, hay delito nombrado economía ilícita, que es lo que quiere decir personas que han querido
desarrollarse o han querido prosperar por iniciativa propia. En Cuba montar un negocio, en Cuba tratar de ser lo que uno quiere ser en base a sus posibilidades es delito. Esa es la situación a grandes rasgos que atraviesa nuestro país.